Lo primero que quiero dejar hoy muy claro es que tanto mi partido como este senador privilegia en este tema en particular, los derechos de las víctimas, pero también la seguridad jurídica de las fuerzas militares. El titular de esta intervención, si mereciera alguno, es el proyecto de acto legislativo que nos ha traído la senadora Paloma Valencia. Va en contra de las fuerzas militares y su seguridad jurídica y es una carta de invitación a la Corte Penal Internacional para que los meta a la cárcel. Y va en contra de la posibilidad de su solución jurídica y de su libertad. Para proteger a las fuerzas militares, quiero desmontar algunos argumentos que sin duda de buena fe, creemos sin duda de buena fe, no con la intención de ocultar la verdad, no con la intención de impedir, como escuché ahora a la senadora Paloma, que proponen que los militares que cometan delitos y sean condenados no obtengan rebaja ninguna por decir la verdad, para evitar que la digan o para que digan falsas verdades, según ella ha dicho. Eso es lo que les ocurre, senadora Paloma, hoy en la justicia penal ordinaria. Tiene usted que modificar el Código Penal colombiano, porque cualquier ciudadano, incluido un militar, que cometa un delito, un crimen, un homicidio, un falso positivo, una masacre, el robo de un fusil, si confiesa, lo ampara el mismo derecho que a cualquier ciudadano y obtiene solo por allanarse a cargos el 50% de la rebaja. Proponer que los únicos colombianos que no tienen esa posibilidad de confesar y allanarse a los cargos sean los militares es un elemento más que va en contravía de las fuerzas militares, solo en mi opinión con el prurito de que no hablen. Y no es malo que hablen, porque al hablar se defienden, porque sobre todo al hablar reconocen la verdad en favor de las víctimas y porque sobre todo al hablar nos construyen el camino de la no repetición. Un comentario al dramático, sensible testimonio de la colombiana víctima de la crueldad de la guerra, víctima de uno de los actores violentos que intervino ahora. Esos hechos dramáticos y crueles que seguramente ella tendrá que ir a relatar en la JEP, no solo aquí, porque lo que ha denunciado es grave, son delitos atroces. Esos hechos lo que determinan es la bondad de la JEP. Gracias al acuerdo de paz y a la JEP, estas víctimas, y también las víctimas de los paramilitares y las víctimas de los falsos positivos, por primera vez en 52 años tienen a dónde ir y por primera vez en 52 años verán a sus victimarios, guerrilleros, paramilitares, militares, terceros financiadores de masacres, diciendo la verdad y sobre todo contándoles dónde están sus desaparecidos. 120.000 colombianos desaparecidos, 90.000 en otras cifras del Centro de Memoria Histórica. Durante 52 años no pudimos oír estos testimonios. Nunca las víctimas tuvieron derecho a la verdad, porque además, hasta que aprobamos con ponencia que me honra la ley de víctimas, las víctimas del conflicto no existían. Entre otras cosas porque ni siquiera el conflicto existía. En términos estatales, en términos legales, se negaba el conflicto para negar a las víctimas, para negarles la verdad, para negar la existencia de los victimarios, para que no hubiera justicia, verdad, reparación y por supuesto para que se repitiera la crueldad del despojo, del desalojo, de la inequidad hija de la violencia, pero también de la inequidad violenta y cruel que genera la ausencia del Estado. Sobre el proyecto de la senadora Paloma, este proyecto de acto legislativo va en absoluta contravía de la Constitución y de los tratados internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma y las distintas observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero que hay que decir es que si esta comisión cometiera el error, que no va a hacerlo,
de aprobarlo está perdiendo el tiempo, porque es absolutamente inconstitucional. Además de que pondría en riesgo y le enviaría un mensaje funesto al vicefiscal de la Corte Penal Internacional que viene en los próximos días a Colombia, diciéndole: aquí lo que hay es la intención de la impunidad para unos actores armados estatales, la minoría, porque siempre he dicho en este recinto, y no sobra repetirlo, 500.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que son héroes de la patria, que se juegan la vida todos los días para defendernos, han logrado la maravilla ejemplarizante para el mundo de que solo 4.000 o 5.000 de ellos tienen encartes judiciales, quizá el 1%, en un país cruzado por violencias, infiltrado por la maldición del narcotráfico, con guerrillas de más de medio siglo, las más antiguas de América Latina, con grupos paramilitares, con corrupción política, con gobernadores como Trino Luna o Hernando Molina sentados en la mesa con Salvatore Mancuso ordenando crímenes. A pesar de eso, el 99% de las fuerzas militares han sido pulcras, honestas, cumplidoras de la Constitución, heroicas. Pero ese 1%, soldados también de la patria que cometieron delitos en el marco del conflicto, tienen hoy una solución jurídica gracias a que primero se reconoció el conflicto, segundo los derechos de las víctimas y tercero se creó la JEP. Si no existiera la JEP, estarían condenados por la justicia penal ordinaria, como ya ocurrió con esos generales, con Rito Alejo del Río, con el general Uzcategui y con los oficiales condenados a 40 años, 50 años de prisión y condenados también por la Corte Penal Internacional. La JEP los ha salvado. 1.600, y la cuenta sigue día a día, militares han entendido que la JEP es el camino de su solución jurídica y de su libertad y están acogiéndose a la JEP, a pesar de las voces que les dicen lo contrario, incluyendo al más alto oficial de rango, comandante del ejército, Mario Montoya, que ya fue a la JEP. Y seguirán yendo, porque lo contrario es condenarse a la prisión. Y nosotros no estamos de acuerdo en que un proceso de paz implique rebajas de penas, condiciones de amnistía para unos actores del conflicto y para los que fueron actores legítimos en la medida de su presunción de legitimidad como agentes del Estado, lo que haya 40 años de cárcel. No, eso no puede ocurrir. Por eso se creó la JEP de manera simétrica y de manera simultánea, de manera inescindible y, por supuesto, de manera diferencial. Y entonces quiero recordar lo siguiente. El juez natural, ¿por qué viola el proyecto de la senadora Paloma Valencia normas fundamentales? No solo jurídicas, sino convencionales. El derecho al juez natural, la sentencia 674 del 2008 de nuestra Corte Constitucional determina claramente la inescindibilidad de la JEP, no se puede desmembrar. El tratamiento simétrico y simultáneo implica que todos los actores del conflicto sean juzgados de manera simétrica. No puede ocurrir solo por razones temporales, además de legales y constitucionales, que se sometan a leyes aprobadas en distintos momentos, porque eso ya impediría el juzgamiento simultáneo y simétrico. Ese tratamiento simultáneo es otro principio convencional y jurisprudencial, pero además constituye... 2 minutos más, señor senador, para terminar. Yo voy a rogarle, señor presidente, que me permita terminar, porque tengo varias cosas que decir y yo sé que su generosidad lo va a comprender, si no le pediría a la comisión que considere la oportunidad de que sigamos hablando estos 2 minutos para que el señor presidente reflexione, porque en 2 minutos le voy a pedir 5 más. Señor? ¿Cuánto necesita, señor? 5 minutos más. 5 minutos impostergables. Muchas gracias, señor senador. El tratamiento simultáneo está definido en el artículo transitorio 20 de la Constitución. Simétrico, simultáneo, pero es diferenciado. La senadora Paloma le ha dicho a las fuerzas militares que no es diferenciado. Voy a probarles que es completamente diferenciado. No solamente no se puede escindir porque implicaría una especie de autoindulto por la razón del escogimiento del juez natural, sino que es absolutamente diferenciado
en la medida en que el tratamiento de los militares es completamente distinto. Primero, esto lo construimos con las fuerzas militares, con el comando de las fuerzas militares, con el general del aire, el general García, con sus juristas. Se tendrá en cuenta, dice el artículo 23 del Acto Legislativo 01, las reglas operacionales. Esa es una salvaguarda que la entienden bien los militares, está en la JEP. En el artículo 22, ese es, el artículo 23, la competencia de la JEP sobre las fuerzas militares queda establecida y con el artículo 24 se establece una forma especial de responsabilidad del mando. Discusión muy larga, porque es más laxa que la que Colombia compromete en el Estatuto de Roma, pero entendimos la necesidad de la seguridad jurídica de las fuerzas militares y por eso no ocurre que si un soldado miente para acusar a su oficial, ese testimonio ni le sirve ni incrimina al oficial, que quede eso claro, porque no se establece la responsabilidad del mando. Lean el artículo 24. El artículo no se establece, es una forma especial de la responsabilidad del mando redactada por las fuerzas militares. El artículo 25 establece tratamiento diferencial en la reclusión. Nuestros militares, aún condenados, no irán a ninguna prisión, irán a las guarniciones militares. Está en el artículo 25, tratamiento diferenciado. ¿Quieren quitarles ese privilegio? El artículo 26, los militares no serán sujetos de acción de repetición, ni de llamamiento en garantía. Es tratamiento diferenciado. Pero además el Estado renuncia a la persecución penal de los militares en delitos no graves, en el acuerdo de paz, deja de perseguirlos. Y ahora, lo que resulta más inadecuado, por no decir perverso, en el sentido de dañino para las fuerzas militares del proyecto. ¿Saben ustedes en el proyecto quién elige los nuevos magistrados? El presidente de la República determina a los magistrados para que sean confirmados aquí en el Congreso. 2/3 de los magistrados pueden ser militares retirados. Eso sí es incluir actores del conflicto en el juzgamiento. Pero además, el presidente puede hasta 3 veces modificar el tamaño de las salas, que no es una sala. Aquí se están proponiendo 4 salas, una nueva unidad de investigación, una nueva sección, en fin. Si hay un militar que esté siendo juzgado y sus jueces de esta nueva JEP lo están condenando por 2 votos contra 1, entonces el presidente de turno nombra a otros 2 magistrados militares para que gane 3-2 el fallo. Eso es un llamamiento a la Corte Penal Internacional. ¿Qué opinaría la Corte Penal Internacional de un tribunal hecho a la medida de los militares paramilitares? Pero lo último que quiero dejar aquí, la verdad que el verdadero tratamiento diferencial está en el numeral 32 del punto 5 del acuerdo, que se transformó en el artículo transitorio 17. La calidad de garante de derechos por parte del Estado está inscrita en el acto legislativo, compañeros colombianos de las fuerzas militares, para que quede claro que mientras a los señores de las FARC, guerrilleros, se les atribuye la presunción de ilegalidad, porque estaban en la ilegalidad, hay una especie de presunción de culpabilidad, porque eran ilegales. Los militares son la fuerza legítima del Estado y hay una presunción de legitimidad que está escrita en la Constitución. El tratamiento es diferenciado, el tratamiento es bueno, el tratamiento es favorable, el tratamiento les devuelve la libertad. El tratamiento de la JEP hoy les permite recuperar a sus hogares como lo están haciendo 1.600 militares. Este proyecto de ley les quitaría todo lo ganado, todos los derechos, los deja condenados a la justicia penal ordinaria porque este proyecto es inconstitucional, pero sobre todo atrasa los derechos de las víctimas, que de manera inexplicable tendría que sentarse a esperar 1 año o 1 año y medio para que se les pudiera decir la verdad a las víctimas de estas operaciones que tuvieron complicidades paramilitares o de delitos cometidos por agentes del Estado. Hay un derecho de las víctimas que es preponderante, y así como las víctimas de las FARC tienen derecho hoy a decir lo que dicen y a reclamarlo como lo está diciendo hoy al aire Ingrid Betancourt, víctima de las FARC,
las víctimas de los paramilitares y las víctimas de los falsos positivos y las víctimas de los militares comprometidos con masacres también tienen derecho a que se les escuche ya y que se les juzgue ya a los victimarios, y no hay razón constitucional. Termine, señor senador. 30 segundos. Y no hay razón constitucional ni moral para decirle a esas víctimas que tienen que sentarse a esperar. Ya esperaron 52 años. Tratamiento igual para todas las víctimas, no importa quién sea el victimario, tratamiento diferencial y favorable para las fuerzas militares, para que nunca más se repita la guerra y los militares no sigan muriendo en el conflicto. Por eso hay que salvar la JEP, para salvar la paz. Gracias, presidente.